Hola amigos, bienvenidos a Sin Tartamudear. Vamos a tener primer monólogo temático. Espero que sea un monólogo algo diferente y que les pueda interesar. Lo he llamado el valor de la cultura, sobre todo en el aspecto práctico de leer, sobre todo de leer novelas y cualquier tipo de libros. No se vayan, comenzamos. Cuando empecé a leer por primera vez, creo que el primer libro que más me ha impactado fue a los 18 años más o menos, fue El laberinto de la soledad de Octavio Paz. Este libro realmente me gustó demasiado porque me dio una perspectiva diferente para poder analizar la cultura mexicana. Me acuerdo que los capítulos, como empieza, si mi memoria no me falla, con el Pachuco y otros extremos, analizando esa cultura chicana que en la época de Paz era una mezcla de cosmovisiones, de tradiciones y sobre todo de lenguaje. El laberinto de la soledad me permitió ver a México desde una valoración social, histórica. Me pareció brillante. Otra novela que, El laberinto de la soledad no es una novela, pero otro libro que me impactó muchísimo fue una novela de Humberto Eco llamada El nombre de la rosa. Esta novela policial, hasta la fecha, la considero la novela policial por excelencia. Y digo policial porque algunos lo llaman policial o policíaca, como sea. Ahí disculpen los puristas de las denominaciones literarias, pero esta novela realmente me atrapó. Me acuerdo que yo estaba en la ciudad de Guatemala, estaba terminando la universidad, cuando estaba leyendo El nombre de la rosa. Me acuerdo esos asesinatos en la abadía en Francia y Atzo de Melk dejándose guiar por su mentor Guillermo de Baxville, viendo a través de la lógica aristotélica cómo se podía solucionar tales acontecimientos, las descripciones que hace Humberto Eco de las capillas, de dicha abadía, del clima, de la famosísima biblioteca donde estaba el libro envenenado. Es realmente brillante. Me acuerdo que todavía le quería meter un poco más de dramatismo al hecho de la lectura y la leí en la noche. Ponía unas velas y ante esas velas me ponía a leer. Era algo... yo sé que soy un poco mamador, ¿no? Pero sí quería darle ese toque especial y único. Quedé tan impresionado con El nombre de la rosa que estuve buscando un tipo de novela similar. De ahí me acuerdo que encontré a un autor argentino llamado Patricio Sturlese. No sé si pronuncio bien su nombre. Realmente es un autor, creo, muy bueno, brillante. Tiene una serie de novelas llamada El Inquisidor, que es la primera obra que él publica. Después publica La Sexta Vía, que es la parte 2. Y por último, publica una novela tipo vampiresca. Sabemos que desde Crepúsculo ya la temática de vampiros pues quedó un poco choteada, por así decirlo. Y él retoma, por ejemplo, una familia histórica en Países Bajos, que es la familia Batoli, y la reconstruye históricamente. Y es una novela realmente muy lúgubre, muy tenebrosa, por así decirlo. Tiene imágenes crudísimas, pero es magistral lo que hace Patricio Sturlese. A lo que voy con todo esto es que la literatura siempre nos permite, además de lo que ya sabemos, poder indagar no solamente las interpretaciones que el autor hace de su contexto o de un contexto determinado. También en los personajes nos muestra cómo un personaje está pensando, qué decisiones toma, hacia dónde va su vida, qué es lo que hace. Y yo creo que en estas construcciones literarias podemos visualizar no solamente una radiografía de lo que el autor está pensando y lo que está interpretando, sino también nos da pequeñas muestras de cómo podemos tomar decisiones en la vida cotidiana. Por ejemplo, las mentorías de Guillermo de Baxville hacia Atzo de Melk, de cómo aplicar la lógica aristotélica en El nombre de la rosa, son brillantes, realmente brillantes. Lo que hace Humberto Eco no solo es reconstruir la teología medieval en una abadía francesa, sino que también lo que hace es volver
tangible en la vida cotidiana de Aristóteles. Y eso realmente es único. Me parece que el hecho de poder vivenciar la literatura, poder vivenciar la filosofía en hechos cotidianos, en situaciones concretas que nos permite pues tener una perspectiva no diferente en el sentido de que sea como superior, pero sí diferente en el sentido en que sea más objetiva sobre casos concretos. Y creo que el problema más grande que podemos visualizar, sobre todo en temas cotidianos, es el tema de la maldad. Y creo que la maldad la podemos enfocar en muchos aspectos, desde cómo las personas nos pueden lastimar y como consecuencia vivimos desconfiados, vivimos con muchos todavía con un poco de amargura, y no deseo meterme al tema de la maldad desde el típico coaching mamador, vende humo que ya conocemos en redes sociales, pero sí el tema de la maldad me parece importante, sobre todo desde un punto de vista deshumanizador. Safransky, un filósofo alemán, tiene un libro que se llama El mal, que de hecho se lo recomiendo bastante, aborda el tema de la maldad, no solamente desde las perspectivas de las religiones orientales y occidentales, sino también el mal como una cualidad y un proceso antropológico. Lo que nos quiere mencionar este autor, este filósofo alemán, es que el mal parece que está arraigado en el corazón y en la perspectiva humana. Cuando digo corazón, creo que más me refiero a actos volitivos, es decir, acciones de la voluntad que hacemos de forma consciente e inconsciente, desde una traición, algún tipo de engaño, las mentiras, las ambiciones, el hecho de que incluso socialmente se vea como algo normal, de que si alguien va triunfando le pongamos el pie para que tropiece, y no porque nos caiga mal o lo odiemos, sino simplemente por el hecho de verlo caer. Eso, que una sociedad legitime eso como parte de su constitución o de su forma de ver la realidad, pues eso es realmente lamentable. Pero ¿qué hacemos con ese tema de la maldad? Y creo que me he puesto a pensar bastante en que la literatura, al permitirnos visualizar en las interpretaciones de los autores formas de vida cotidiana, creo que esas formas de vida tienen que ser una respuesta hacia la maldad y el dolor que experimentamos constantemente. Creo que podemos experimentar también ese tipo de humanización, el hecho de vivir en una sociedad que pues nos miente, que vivimos en una sociedad incluso violenta, agresiva, que vivimos también a la defensiva, porque encontramos la maldad en todos los aspectos. Creo que el hecho de que la literatura nos humanice no solamente tiene que ver con que podamos ser buenas personas, sino que también podamos ser mejores personas, porque los autores nos permiten esa mejoría a través de decisiones puntuales, a través de situaciones puntuales, cómo se van organizando, cómo se van desarrollando. Y yo creo que ese es un valor de la cultura. Ya claro, el leer, yo sé que para muchos leer lo ponen como si fuera sinónimo de conocimiento y en el sentido de que el conocimiento es algo que está en la persona y que le permite tener algún tipo de superioridad sobre las personas. No, el conocimiento no es algo medible, y eso es algo que lo tengo bien claro. No es algo que podamos decir yo sé mucho o sé poco. Simplemente lo que sabemos es que en el hecho de leer estamos o intentamos reducir la ignorancia de cómo entendemos nuestra realidad y nuestra situación histórica. No leemos porque queremos apantallar. Puede ser que exista gente que sí, ¿no? Pero leemos porque queremos entender. Y eso es lo más importante, eso es lo que nos permite visualizarnos como una sociedad que está en proceso, como unas personas que estamos en proceso. ¿En un proceso de qué? No solamente de entendimiento de nuestro alrededor, sino de entendimiento de nosotros mismos. Creo que en ese sentido me remito a Descartes. Realmente Descartes es un filósofo que podemos visualizarlo, es muy sencillo de leer, no es un filósofo complejo. Y creo que una de las cualidades que nos da esa famosísima frase del pienso, luego existo, que está en el discurso del método, creo que tiene que ver con conocernos a nosotros, y que cuando estamos en ese proceso de autocomprensión, de
de autoconocimiento, podemos visualizar que existen otros, al igual que yo mismo, que pues también están en ese proceso. ¿Y cómo sabemos que existe el otro? Pues a través del lenguaje, a través de ese lenguaje audible, entendible, ese lenguaje racional, y en el lenguaje nos damos cuenta que existe un otro. Y como nosotros razonamos y pensamos y lo transmitimos en el lenguaje, asumimos que en el lenguaje el otro también piensa. Y esa proximidad del otro creo que es algo realmente importante, porque ahorita vivimos en tiempos donde muchas veces la ayuda a una persona desconocida se puede malinterpretar, y eso es realmente triste, porque esas ayudas o esa preocupación por el otro creo que es parte de una responsabilidad completamente humana. Somos humanos. Nos tenemos, por así decirlo, socialmente el uno al otro, e intentamos vivir de la mejor manera, pero cuando vivimos en una sociedad que se legitima la maldad, se legitima la mentira, se legitima el deseo, y sobre todo la ofensa personal, se puede llegar incluso a confundir y ponerle un lenguaje jurídico, es decir, que la ofensa personal llega a categoría de delito. Creo que ahí podemos ver un tipo de decadencia humana, ¿no? Pienso que la sociedad no progresa con eso, porque cuando la ofensa se eleva a categoría de delito, entonces el límite no puede ser algo tangible, no puede ser algo pues real. Yo pienso que siempre nuestras relaciones humanas tienen que estar acorde con lo que pensamos, vivir conforme a lo que pensamos, pero lo que pensamos tiene que estar completamente nutrido por la lectura. Entonces, el valor de la cultura tiene que ver por ahí, en una construcción diaria de un entendimiento cotidiano, de un entendimiento de lo que somos. Entonces, no es algo que se pueda detallar ese entendimiento puntualmente en un solo momento. Es decir, no quiere decir que yo ya ahorita me conozco completamente, o conozco mi sociedad completamente, conozco mi cultura completamente. No, es un proceso. Y por eso las lecturas nos permiten dar herramientas para entender ese conocimiento. Cuando nos descorazonan y vivimos una situación de dolor, de traición, creo que es ese conocimiento lo que nos permite pausar nuestras impulsividades y poder razonar qué es lo que debemos hacer como personas para poder mejorar en una situación de tristeza, de angustia, de ansiedad, y eso es realmente importantísimo. Simon Bauman, un sociólogo muy bueno que yo hasta ahorita todavía respeto, tiene un libro, también se lo recomiendo, que se llama El amor líquido. De hecho, tiene un montón de reflexiones sobre el tema de la sociedad líquida. Pues realmente lo que nos está transmitiendo o analizando es ese valor cambiante de las sociedades, pero es una sociedad que está completamente enraizada en un ego bien puntual, que se olvida del otro, se olvida del prójimo. Y yo sé que en ese tema parece incluso un poco religioso, sobre todo porque la religión occidental predominante, el cristianismo, hemos visto al prójimo como si fuera pues no sé cómo decirlo, como si fuera algún tipo de responsabilidad que, aunque inevitablemente sea una mala persona, tenemos que hacerlo. Por ejemplo, que una persona me traicionó, yo tengo que perdonarla. Muchas veces el perdón es completamente difícil, es completamente durísimo, sobre todo es algo que hasta sonaría imposible. Pero yo, independientemente de las concepciones religiosas, yo pienso que la oportunidad de ser mejores personas no quiere decir que voy a ir y abrazar a la persona que me traicionó y decir, no, hombre, te perdono, no pasó nada. Es algo, pienso, muy personal, pero que nace de una decisión volitiva, de un acto de la voluntad que debe estar completamente causado, dirigido y sobre todo encaminado por el valor de la lectura. La lectura, creo que en ese sentido nos permite ser mejores seres humanos, mejores personas, y creo que siempre la literatura, en lo personal, me ha permitido visualizar no solamente mi vida, sino también la vida de la gente que me rodea, pero desde una perspectiva, como lo dije al inicio, de una humanización. Algo que es realmente único, que realmente plausible, es que cuando humanizas a las personas,
y la ves desde ese plano de igualdad, creo que podemos entablar algún tipo de interacción, no solamente respetuosa, sino también una interacción que va de la mano con aprender y dejarse enseñar. Eso es fenomenal. Entonces, no sé si será esto un monólogo o una cápsula literaria, pero al mismo tiempo creo que siempre me ha gustado compartir esas añoranzas de lo que las lecturas crean en mí. Hay un sociólogo que me gusta muchísimo. De hecho, recientemente acabo de releer su obra. Hablo de Max Weber. Tiene un libro que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Y bueno, además de que pone como ejemplo a las sociedades Amish como un modelo de producción, tiene otro libro que realmente es algo largo, pero si se puede leer detalladamente, es decir, tal vez con las respectivas pausas para que no harte, o si puedes leerlo de un tirón, pues adelante, ¿no? Hablo de economía y sociedad, ese análisis social que haces de las sociedades orientales, el valor y la incorporación de una cosmovisión que crea una ética, me parece fenomenal. Creo que ahí podemos incluso hablar de una sociología de la religión, y es que la religión, independientemente de las construcciones dogmáticas que pueda pues tener para poder encaminar las acciones y los pensamientos de los feligreses, creo que también tiene que ver con una ética trascendental. Es decir, tiene que estar fundada sobre valores absolutos, valores que pues sean hasta cierto punto incuestionables para que sean un lineamiento sobre el cual los seres humanos puedan vivir. Si abordamos religiosamente, o bueno, desde esta ética trascendental, el homicidio, por ejemplo, la mentira, y es más, me atrevo a decir, si ponemos a ese nivel de ética trascendental la traición, creo que hasta cierto punto se podría replantear muchos de los comportamientos que tenemos actualmente y que se dan por sentado e incluso naturales. Hay gente que, por ejemplo, comete cosas malas y vive como si nada, vive con una tranquilidad mental impresionante. Eso para muchos es fortaleza, es un ejemplo de fortaleza mental, fortaleza y de compromiso con uno mismo. Otros lo ven como un claro ejemplo de la competencia, que no está mal, pero desde ese tipo de justificaciones creo que se pierde esa dimensión del otro, y la lectura o el valor de la cultura nos permite entonces también señalar un aspecto ético que es importante enfatizarlo siempre. La ética debe dirigir, al menos eso es lo que pienso, probablemente puedas discrepar y está bien, ¿no? Pero pienso que la ética debe dirigir nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestra conducta y sobre todo nuestras responsabilidades. La ética es lo que nos permite ser plenamente humanos, plenamente pues seres pensantes, racionales, y creo que es una ética que no es absoluta, en el sentido de que en cada problema, que es muchas veces muy específico, no se puede aplicar rigorísticamente una solución, pero al mismo tiempo siempre va a ser flexible, teniendo en cuenta en primer lugar el valor de la persona. Por eso la ética trascendental, si bien nos da valores trascendentales, pero es minuciosa y al mismo tiempo flexible cuando tenemos casos particulares, casos concretos, y creo que es algo realmente bien importante, la capacidad de poder ser diferentes, ser nuevos y ser mejores también. Creo que no es algo que sea fácil de llevar a cabo. Me acuerdo que cuando estaba en la universidad, una de las cosas que valoraba demasiado era la soledad. Valoraba el hecho de en mi departamento estar completamente aislado de todo, pero llega un punto donde, no sé si les pasa a ustedes, que necesitas hablar con alguien, necesitas de vez en cuando una plática inteligente, y no hablar solamente de redes sociales, no hablar solamente de qué hashtag o qué trending topic está de moda. No, necesitas de vez en cuando hablar algo diferente, algo que realmente puedas intercambiar ideas, puedas nutrirte en tu forma de pensar, y eso creo que es lo que nos permite
la lectura. No ser un mamador, pero sí ser alguien que puede aportar algo al entendimiento de la realidad a través de tus reflexiones personales y a través de tu vida. Por eso creo que en ese sentido la literatura se vive, la literatura se experimenta todos los días, la literatura te pone retos morales, nociológicos, o sea, intelectuales, para poder responder desde tu vida a lo que estás viviendo o experimentando. Creo que en ese sentido valoro mucho el hecho de que la literatura sea hasta cierto punto formativa. Y digo hasta cierto punto porque no todos los autores pues van a tener explícitamente este valor pedagógico, pero todos los autores sí pueden mostrarnos algo completamente diferente en la forma de abordar una situación determinada. Por ejemplo, muchas veces después de leer algo de Bukowski, podemos decir que no, hombre, la vida es un asco, la vida vale un cacahuate, ¿no? Pero realmente muchas veces lo que necesitamos ante un problema, ante una circunstancia, es tener esa actitud de Bukowski o de Chinaski, que es su alter ego en sus obras. Muchas veces tenemos simplemente que decir sí a las cosas que se nos presentan delante y creo que en esa diferencia que se pueden mostrar en las situaciones, la literatura es una alternativa completamente humana, completamente única y creo que es completamente nueva, porque siempre cuando estés leyendo un libro, siempre cuando estés con una novela, un autor, siempre va a dejar algo. Y cuando lo vuelvas a leer, te va a dejar otra cosa. Y lo vas a volver a leer y te va a dejar otra cosa. Por ejemplo, El nombre de la rosa lo he leído 2 veces. La primera vez me impactó demasiado y cuando la volví a leer me volví a impactar. Aunque ya sabía la historia, sé en qué termina, pues me sigue realmente impactando. Hay un autor guatemalteco que realmente se lo recomiendo. Principalmente lo publica Alfaguara, se llama Rodrigo Rey Rosa. Es simplemente brillante. Hay una compilación de obras de Rodrigo Rey Rosa que se llama Imitación de Guatemala. Son novelas cortas. Me acuerdo cuando daba clases en la ciudad de Guatemala, era una de los libros que le dejaba a mis alumnos. Y es increíble cómo reconstruye las problemáticas sociales de la ciudad de Guatemala. Es brillante. Es simplemente te deja esa interpretación cruda, incluso grotesca en muchos aspectos de lo que significa vivir en esa ciudad. Pero creo que más que nada te da incluso un tipo de dimensión humana donde puedes vivir y experimentar con los personajes el sufrimiento, el dolor, la traición, la amargura, la muerte. Y cuando tienes esa experiencia con los personajes, creo que puedes ser mucho más empático con la gente que lo puede experimentar a tu alrededor. La literatura tiene esa particularidad de ser no solamente completamente humana, sino ser también completamente relacional, vinculativa, si me permiten el neologismo. Y pues nada, pues eso les quería, estaba teniendo esas ideas en mi cabeza en esos días y pues ahí se los dejo. Espero que este monólogo temático les haya agradado, sobre todo porque casi no abordo temas, porque es un poco complicado en el sentido de que creo que ahí puede haber un poco más de discrepancias que solamente exponer lo que un texto dice. Pero siempre es bueno, siempre son muy buenos los retos, son muy buenos esos abordamientos y sobre todo si tienes algún comentario, pues también lo puedes poner ahí abajo en la caja de comentarios. Pero pues nos vemos en el siguiente audio. Creo, no sé qué siguiente novela vamos a tener. Es que tengo una lista, ¿no? Pero siempre cuando veo la lista, que es la novela que sigue, siempre digo, pero mejor prefiero otra. Y cuando voy a la otra y la termino, digo, no, es que hubiera preferido esta, ¿no? Entonces, es un poco difícil en mí mismo estar lidiando con estos libros, pero ahorita solo les comento, al menos en la lista que tengo, sigue Crimen y Castigo de Dostoyevsky y después Arsène Lupin,
pero estoy viendo ahorita luchando con cuál va a ser para el siguiente audio. Pero, y también estoy con El Evangelio de Lucas Gavilán de Vicente Leñero, una novelota así del tamaño del mundo, que se la recomiendo mucho. Creo que ya no se publica. Y de hecho, creo que es una novela, al menos estaba viendo que el Fondo de Cultura Económica la quería reeditar, pero no he visto, para cuándo. Pero es una novelota que si la puedes conseguir en una librería de viejo, hazlo. O sea, vale muchísimo la pena. Entonces, mientras resuelvo esas luchas personales y de decidir con qué obra seguimos para el siguiente audio, pues les agradezco el tiempo y nos vemos. Chau, chau.